Listo, profe. Ok, gracias. Mientras tanto, los que ya terminaron, necesito también que descarguen dos archivos, son .zip. Uno se llama backend y el otro se llama encuesta. Profe, ese backend es para abrirlo con Angular, con Visual Studio, ¿verdad? Ambos. Está Hay que instalar los proyectos, entonces ahorita les explico cómo. Ok, entonces recuerden que los pasos es crear los procedimientos almacenados de la base de datos encuesta y descargar esos dos archivos .zip. Profe, sería el backend y encuesta, .zip. Sí, correcto. Ok. ¿Cómo está?
¿Estamos listos? Sí, profe, estamos listos. ¿Hay alguno que está haciendo falta todavía para esperarlo o podemos continuar? Dame un segundo que mi compu está Ok, listo. súper lagueado. Listo, profe. Manuel, ¿estás listo? Sí, profe. Vero, Sí, profe. ok, entonces vamos a continuar. Una vez que tenemos abiertos las, voy a cambiarle por cierto nombre yo a los míos para no tener problemas. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que necesitamos estas dos carpetas, descomprimirlas y las vamos a agregar en Visual Studio Code como proyectos. Son dos proyectos independientes. Lo que vamos a hacer es que uno de los proyectos solamente funciona para el backend, que sería, digamos, básicamente, digamos que es como, bueno, no sé si recuerdan o vieron el concepto de modelo vista controlador en programación orientada a objetos, pero más o menos esa sería la idea de lo que estaríamos haciendo. El proyecto de encuesta serían como donde tengo todas las vistas de la aplicación para poder hacer modificaciones, borrados, etcétera. Y el proyecto backend sería, digamos, como la capa intermedia, en donde lo único que voy a hacer es como la conexión a la base de datos. Entonces, para agregar esas carpetas, simplemente le voy a dar File, agregar folder to workspace. Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer es buscar las carpetas y agregarlas. Entonces, vamos a agregar las dos. File, add folder to workspace, encuesta. Entonces ahí tenemos las dos, ¿verdad? Backend, encuesta. Ahí entonces tengo las dos carpetas agregadas en Visual Studio Code. ¿Listos? Sí, profe. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es instalar esos dos proyectos. Ya los proyectos tienen una estructura definida de Angular, entonces es bastante sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una nueva terminal. Para eso se van a Terminal, New Terminal. Y vean que ahí les aparecen, cuando hacen eso, les aparecen las carpetas que ustedes tengan agregadas a Angular. Entonces yo voy a abrir primero Backend en esa nueva terminal. Y lo que tenemos que ejecutar es este comando. npmi, que es lo que hace es instalar. Pasárselas ahí en el chat. Entonces lo que hice fue irme
en la barra de herramientas, terminal, New Terminal. Y ahora voy a ejecutar npmi. Ahí ya quedó instalado. Vean que lo que hace es agregarle, digamos, como las demás cosas, que le hagan falta, instalarle paquetes, digamos, dependencias que necesite para poder ejecutarse. Y vamos a repetir el proceso con encuesta. Entonces voy a abrir una nueva terminal. Terminal, New Terminal, y ahora voy a hacerlo con encuesta. Y el proceso es el mismo. Voy a ejecutar npmi. Con eso ya tendríamos instalados los dos proyectos. Voy a pasarles el comando para crear un nuevo proyecto también. Bueno, no, en la presentación de instalación estaba, ¿verdad? Como crear un nuevo proyecto. Ya lo recordé. Cuando ustedes vayan a crear su proyecto, si deciden trabajar en Angular, porque pueden utilizar otro lenguaje de programación, no sé, pueden trabajar en .NET, por ejemplo, y crear una aplicación web, o pueden trabajar en PHP y crear una aplicación web, ¿verdad? Hay varios lenguajes de programación en los que yo puedo programar páginas web, ustedes deciden. Pero si deciden trabajar en Angular, entonces pueden o crear un proyecto nuevo y pasar las clases que necesiten de esos dos proyectos que yo les pasé, o trabajar sobre estos proyectos y empezar a agregar las clases que ustedes necesiten. Las dos cosas son válidas. Entonces ahí ya tenemos los dos proyectos instalados. Ok. Vamos a configurar primero las credenciales para poder acceder a la base de datos. Para eso, entonces vamos a ir a la carpeta backend. El archivo está en source config. Entonces voy a abrir source y hay un archivo que se llama config.ts. Vean que estamos usando el usuario SA. Podemos usar algún otro que tenga la base de datos creada o podemos seguir usando SA. El servidor al cual nos vamos a conectar, como nos vamos a conectar a la base de datos que está instalada en cada uno de nuestros equipos, va a ser localhost. Esa es la forma de acceder a cada uno de los equipos en los que nos encontramos. Otra forma podría ser que nos conectemos a un URL. Entonces yo podría definir HTTP : y supongamos que tenemos un aplicación que se llama una URL donde está instalado un servidor, aplicación.com. Puede ser que nos conectemos de esta forma. O puede ser que nos conectemos a una dirección IP. Entonces yo me podría, si mi IP, por ejemplo, fuera una IP pública que podemos acceder desde diferentes partes de la red, entonces yo puedo conectarme a una IP pública, digamos 172.24.18.5. Esa es otra forma en la que yo podría conectar. El puerto por defecto para SQL Server es el 1433. Cada servidor de base de datos, digamos que tiene un puerto asignado en el que se instala por defecto. No necesariamente quiere decir que esté instalado en ese puerto, porque yo lo puedo cambiar, por ejemplo, si cuando voy a instalar SQL Server está el puerto ocupado. Lo puedo cambiar para otro. Pero por defecto generalmente se instala en ese puerto. La base del database, ¿verdad? Esa es la base de datos a la cual nos vamos a conectar.
el usuario y el password. En mi caso, el password que tiene SA es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo sé cuál es mi clave para SA? Porque casi todas las veces, la mayoría del tiempo, lo que hemos hecho es conectarnos con Windows Authentication. Entonces, la forma en la que puedo saber cuál es mi clave es entonces SQL Server Authentication, ahí por defecto me va a cargar SA y entonces escribo 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser que el usuario SA esté sin clave, entonces ahí ustedes pueden probar. Si no logran encontrar cuál es la base de datos, perdón, cuál es la clave para el usuario SA, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crearle un usuario a esa base de datos para que ustedes puedan conectarse mediante Windows Authentication. Ahí me dicen para ayudarlos si no encuentran la clave. La mayoría del tiempo uno lo que hace es poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Profe, entonces va a ser la que tenemos en Windows Authentication. No, la que tienen con el usuario SA. Tiene que loguearse con SQL Server Authentication, Ajá. login SA y tiene que ver cuál es su password. Generalmente ese password uno lo define cuando instala SQL Server. Sí. Ok, entonces con el que podemos entrar en Server Authentication es ese. Sí, Es la que tenemos esa que es. poner ahí en Ujú. el backend. Ok, Ajá. perfecto. Ay, profe, pero a mí se me olvidó cuál había puesto ahí. Sí, ya les digo entonces cómo crear un usuario. Create. Eso lo tengo en la clase 16, más fácil. Y...
Ok, para los que no recuerdan la clave del usuario SA, entonces estoy creando aquí, eso lo vamos a ver, si podemos hoy y si no la próxima semana, creando un login que se llama usuario, el password es 123 y tiene acceso a la base de datos encuesta por defecto. Luego creamos un usuario para que pueda loguearse y lo estoy agregando como miembro de administración, ¿verdad? Para que pueda insertar, modificar y borrar, que nos sirva para el proyecto que estamos trabajando ahorita, que no quede muy limitado. Ya ustedes después verán si el usuario va a ser solo de consulta o si va a ser solo de inserción, ese tipo de cosas, ya después ustedes lo pueden mejorar. Por ahorita lo vamos a dejar, digamos, como en el nivel más alto para que para que el usuario nos sirva para todos los procesos que vamos a hacer. Entonces, los que ejecutan ese código del usuario sería usuario y el password 123. Ok, ¿estamos listos? Sí, profe. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a la terminal de donde tenemos abierto el backend. Ahí vamos a poner a correr ese servicio. Esta sería la instrucción. Ahí en mi caso ya está corriendo y dice que está en el puerto 3002. Entonces, vamos a ejecutar en un navegador y debería estarse conectando ya a la base de datos y vean que me devuelve la encuesta que tiene por defecto ahí insertada. Si les está devolviendo esto, quiere decir que sí se está conectando bien a la base de datos. Si les está devolviendo algo diferente, quiere decir que hay algún problema de conexión.
Hay cualquier cosa para los que no puedan, tienen que entrar de nuevo a la carpeta. El backend se descomprime con dos carpetas, una backend y luego se abre otra backend. Entonces pueden abrir, le dan cd backend de nuevo y pueden correr eso por cualquier cosa. Tal vez les pase ese problema. Sí. ¿Hay alguno que no le esté funcionando para poder ayudarlo? Profe, a mí me muestra como un mensaje, nada más. Yo di el consejo y no me sirve. Ve que tiro. Profe, no, a mí no me está sirviendo. Digamos, ese que usted mandó es para el backend, ¿verdad? No es para el Sí. frontend. No, es para el backend. Ok, entonces si quieren empezamos primero con, aquí dice Mendoza, no sé cuál es el nombre. Jonathan es, ajá, Jonathan. Si quieren me comparte la pantalla, Jonathan, para ver cuál es el error. Aquí lo tengo, profe. Solo Dice que, muestra. ajá, no, dice que está fallando. Falló la conexión a localhost 1433. Puede mostrarme el SQL Server Ahí está. para ver si es que está en algún otro puerto. No, seguro cuando le dio compartir, le dio compartir Ok, con el ok. navegador porque. Ok. Listo. Dile clic derecho a localhost allá, ¿no? Arriba. Donde dice localhost Pero, SQL Server 15, acá. 0, ajá. Dele propiedades. Propiedades. Eh, Seleccione Connections. Aquí al lado izquierdo. Ajá. No, entonces Database Settings. Ay, pues ¿dónde es que está lo de? Entonces, general. Es que no recuerdo en cuál es que está lo del puerto, ahí era donde estábamos antes. No es tampoco. Permisos. Para ver dónde es que me puedo dar en cuál puerto está instalado. Puede ser ver cómo saber puerto.
Tienen que abrir el SQL Server Configuration Manager. Ahí donde está, ya lo encontré. ¿Dónde, profe? El SQL Server Configuration Manager en los programas. Mm. S. Ujú. Ah, Dele el último. S. Ajá, ábralo. Ahí está ese. En Client Protocols. Dele clic derecho a TCP. Ujú. Propiedades. Sí, está en 1433, entonces no es el puerto. Dele cancelar. Vayas otra vez a SQL Server. Desconéctese y se vuelve a loguear. A ver si es que el usuario quedó mal creado en otra base de datos. Ajá, Pero conéctese. No con Windows aquí es igual. Authentication. No con Windows, sino con SQL Server Authentication. Escriba usuario, Y 1, 2, 3. encuesta. Sí, 1, 2, 3. Vaya, abra la base de datos. Es que pareciera que sí quedó en encuesta, ¿sí? Abra encuesta. Es. Ujú. Ábrala para ver las tablas. Si le aparecen todas las tablas, sí está bien creado. Ok. Ujú. Ok, listo. Entonces sí está funcionando el usuario. Entonces parece que es en el archivo de configuración. ¿Eso dónde, profe? En Visual Studio Code. Ajá. Usuario 1, 2, 3. Qué raro, pero sí está bien. Ah, Profe, ¿qué es lo que le tiene que aparecer, profe? Hombre, y si lo cierro, lo vuelvo a abrir este Visual Studio. Y vuelvo a correr el Mae, comando. Jonathan, usted, Ajá. usted, usted está en la primera carpeta, usted no está seguro que no tiene ninguna carpeta, ¿por qué no se mete a la carpeta backend, mae? Ok. No, Pero en pero eso la está. carpeta, desde la carpeta, mae. Dele CD backend de nuevo ahí. no, él Vamos. no tiene otra carpeta que se llame backend. Solo Ah, ok, tengo. ok. Solo Sí. Solo tengo tiene taller. una. Ajá. Ujú. En taller están Sí, los es que dos. yo los comprimí en backend, entonces se me creó una carpeta y luego se me creó otra carpeta. No digamos. Aquí es. Vea. En taller tengo. Ah, entra a la backend, ¿no hay? No, él no Ah, sí, tiene sí, sí, otra. está Ujú. normal, sí. Y ¿Y por qué no vuelve a correr el proyecto? Nada más, vuelva a correr y le Pues da el si lo npm vuelvo a run. correr así, no me lo vuelve a correr en un puerto distinto. Vamos. O sí, no tiene sé, que no sé cerrar el otro. Tiene que cerrar el otro y cómo lo cierro. se vaya ahí en la terminal, aquí en ese combo box, lo selecciona. ¿En cuál? En ese. Sí, Ajá. Ahí no cierre sé cuál todas las era. terminales, nada El más. 1, ajá, no sé si es el 1 o el 2 o cuál. No, A la, ah, tiene que estar en la terminal que va a cerrar. En esa ahora sí, ahora sí elimínela. ajá. Y ahora vuelva a abrir porque ya cerró la otra. Ok, entonces aquí ese. Corro ese. ¿No? Ujú. Es- Entonces vaya otra vez y refresca en
No. ¿Y si creó los procedimientos almacenados? Sí, digamos, yo los ejecuté toda la base de nuevo, digamos, yo borré la mía y ejecuté la Ajá. suya. Bueno, no importa. Abramos a ver si están todos, porque si alguno dio algún error. ¿Por qué no le manda un NPMI de nuevo, mae? Y tengo que pararla entonces. Bueno, vamos a abrir otra. Control C nada más ahí, ya se para. Sí. Sí. Y hágale un NPMI de nuevo. Ah, más que le están mandando, no, yo creo que No, esos solo, errores solo los son están mandando. warnings. Sí, 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 no, no, sí. está bien. Sí, ahora hágale de nuevo el NPM es run NDM. Cierres esa vara, ábrelo de nuevo. Bueno, no sé. Y no lo puede abrir directamente desde el... No, No. no le aparece el URL ahí. Sí, no, ¿verdad? No. Está bien. Qué raro. A mí sí se me creó bien. Sí, lo que quiero ver es si los procedimientos almacenados están creados. No con ese ay, fue puchica. Estos, Sí, pero abra la pestaña Programmability. Ajá. Store Procedures. Hay 5, ya le digo cuántos son. 1, 2, 3, 4, sí, son 5. Están todos. Sí, a mí también, no, a mí también me salió mal. Yo también tengo el mismo error. La file connection. No entiendo por qué no les está funcionando. Si ya el usuario está bien. La base de datos pareciera que también está bien. Profe, no es que uno le tiene que dar en la base de datos, directamente, que algo así como para que pueda conectarse con un servicio, algo así, no. ¿Me puede poner otra vez el mensaje de error? Es que no, para Pérez no es un mensaje de error, que es como un código o algo así. Sí, a veces está deshabilitado conectarse, pero ya les digo. Error, conexión. Error, conexión, errores. Connect. Call not connect. Call. Parece que es como la forma en que estamos llamando el localhost, para ya le digo.
Entonces está habilitado. Váyase otra vez al SQL Server Configuration Manager. Abra la pestaña de SQL Server Network Configuration. ¿Cuál, profe? De Network Configuration. Es. La de abajo. No, la otra. Es. Ajá, ahora esos protocolos otra vez. Está deshabilitado, eso es. Tiene que estar habilitado TCP IP. Del enable, aceptar. Ajá, aceptar. Dele clic derecho propiedades a TCP IP. Propiedades. En IP addresses, yo creo que es. En la otra ¿Qué pestaña. sería para ver IP, el puerto? sí, para ver si todos los puertos están habilitados. IP addresses. Ahí está bien. Dele aceptar. Y vuelva a probar. Si a todos les está dando el mismo error, probablemente es eso, que no está habilitado ese puerto. Creo que con solo que abra el navegador, ya debería actualizarlo. Lo cerré. No me sirvió antes. No, profe. Ay, Bueno, y dice que tiene que estar corriendo en el SQL Services, el SQL Server Browser y el SQL Server ahí mismo, no, ahí mismo Sí. está en el SQL, ajá, dele SQL Services Acá. primero, ajá, el SQL Server Browser tiene que estar corriendo también. Sí. Pero Raro, ese no me lo muestra. Pero para ver si yo lo tengo corriendo. No, eso no es cierto. Con solo que esté, a mí me está sirviendo con solo que estés habilitado. Lo que sí puede ser es que, eso sí puede ser, que en el, dele a SQL Server, el primero que está en verde, ahí donde está usted, Ese. ajá, dele clic derecho restar. Vuelve a probar ahí nada más en el navegador. Ajá. Listo. Perfecto, profe. Era eso, que el Entonces, servidor no se había iniciado. Eh,
Manuel, ¿a usted con esos mismos cambios le sirvió? Creo que los que tienen ese problema es ese, que no tienen habilitado el puerto TCP. Profe, sí, yo tengo habilitado el puerto, y voy a compartirle un tirito. Es que no vi el último cambio. Bueno, ya tengo habilitado el puerto. No sé si También este hará ajá, falta. sí, puede habilitarlo Sí, también. también. Y Ya tengo habilitado el puerto. el último cambio fue ahí en SQL Server Service. Ahí donde estaba, Aquí están. No, en donde estábamos, en la otra pantalla. Ajá. Ajá, muévase a SQL Server Services. Ajá, y reinicie. Ahora ese que está en verde. Ajá, Ok. ajá, clic derecho, restart. Eso es para que le aplique los cambios que hicimos ahorita al servidor. Ok, perfecto. Ese no hará falta, SQL Server Browser. No, yo no lo tengo iniciado. No. Ok, ahora Teoría, puede, ¿verdad? ajá, vuelva a actualizar. Ahí está. Gracias, profe. No sé si hay algún otro que tenga el mismo problema. Ya a todos les está funcionando. Manuel, sigue compartiendo pantalla. Ok, man, pero bien. Estaba preguntándole a don Víctor si se la jugó. A los demás les está funcionando. De profe, en teoría sí están volando. Vámonos. Bueno, Jonathan ya vimos que sí, Johan dice que sí. No sé, Víctor, Vero, Leandro, Joshua, Z. Profe, yo voy ahorita ejecutando la página apenas, pues es porque mi compu está muy lenta. Duré mucho rato ejecutando la parte esta de ejecutando las carpetas individualmente. El front estaba pesadísimo. Sí, Sí, pero el esta front ahorita es el se que lleva un ejecuta. poquito más de trabajo. Sí, pero digamos que esta ahorita se ejecuta. Lo que Está bien, pasó. entonces le damos un chancecito. No sé, Leandro. Profe, yo soy, ¿verdad? Ajá. La verdad es que no tengo, o sea, ahorita tengo un problema de compra, entonces no puedo ponerme a programar. Que tengo la base de datos en la PC y estaba haciendo no tengo esa PC ahorita, pero yo estoy poniendo atención y estoy viendo la hora. Verónica. Yo sigo bien, pero tenía un problema, Z. pero ya lo solucioné. Profe, en mi caso yo estoy poniendo cuidado para saber cómo hacerlo. Z. Bueno, seguramente no está conectado. Listo. Entonces continúo. Esto ya. Ok, entonces ya tenemos corriendo y funciona. O sea, ya lo que quiere decir es que ya estamos conectados a la base de datos encuesta. Quiero mostrarles cómo es que hace eso. Bueno, aquí básicamente lo que están son los datos de configuración para poder conectarse y en una carpeta que se llama router está server router. Ahí ustedes se van a encontrar esa carpeta que tiene una instancia, una clase que se llama router, que es la que permite hacer la conexión. Los métodos son asíncronos, ¿verdad? Porque recuerden que estamos conectándonos al servidor, entonces necesitamos esperar una respuesta, por eso son asíncronos. Lo que se hace es crear un método por cada procedimiento almacenado que yo tengo, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Entonces vean que aquí básicamente los que tengo son
los mismos nombres de los procedimientos almacenados. Y aquí básicamente lo que hago es utilizar la clase MS-SQL, que es la que me permite, o la librería, que me permite conectarnos a SQL Server. Aquí le envío la variable configuración, ¿verdad? Que está aquí, que es la que tiene los datos para poder conectarse. Hago un connect, que lo que hace, ¿verdad? Es la conexión. Y luego, esto lo que hace es ejecutar el método, ¿verdad? Yo le indico cuál es el método que quiero ejecutar. Y ya aquí básicamente son los valores, ¿verdad? Si la configuración, si la conexión se hizo bien, entonces me manda un estatus de 200 y si no, me manda un estatus de 500, ¿verdad? Y me envía el mensaje de error que se dio. Y luego, en ambos casos, porque eso es un try catch, ¿verdad? Cierro la conexión. Eso es básicamente lo que hago, ¿verdad? Aquí ejecuto el método y envío. El resultado se envía en un record set, ¿verdad? Eso es lo que hace, ¿verdad? Almacenarlo, ese resultado en esta variable. Ahí quedan almacenados los resultados. Eso básicamente es lo que hace como para la mayoría de cosas. Tal vez los de, en ese como recibe un parámetro, entonces tengo que enviárselo. Como es un método de inserción, entonces por medio de un input le envío todos los valores y luego ejecuto. Entonces eso es lo que cambia un poquito, pero en realidad la estructura de todos los métodos son casi como lo mismo. Y luego lo que hago es crear las rutas, ¿verdad? Para poder accederlo. Este método es el método como por defecto, ¿verdad? Si quiero llamar al de nombre, entonces le envío el name, ¿verdad? La etiqueta name y entonces eso es lo que ella espera. Pero digamos, lo que sí hay que tener cuidado, digamos, en el router es de qué es lo que, si es un get, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es esperando una respuesta. Si es un post, lo que estoy haciendo es enviando. Si es un delay o si es un put, que ya sí es para, digamos, modificar. Eso es lo que tengo que saber, digamos, como cuál método es el que tengo que invocar. Eso es básicamente lo que hago para poder conectarme a la base de datos. En realidad no es un proceso tan complicado y eso es lo único que tiene el backend, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Entonces ahora nos vamos a mover a encuesta. Recuerden que tenemos otra terminal en donde tenemos la encuesta. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el servidor de encuesta, que sería el front-end. Para eso, lo que hacemos es ejecutar un ngServe. Ahí ya, en mi caso, dice que la configuración fue satisfactoria. Y vean que aquí sí me aparece, digamos, el URL donde queda activado el servicio, el servidor. Que sería localhost 4200, 4200. Necesito. Entonces, me tiene que aparecer una ventana, una pantalla como esta. Vean que por defecto lo que hace es invocar el primer método, el procedimiento almacenado, que bueno, en realidad es este más bien, el get survey, que lo que hace es seleccionar todo de encuesta. Entonces aquí me van a aparecer todas las encuestas que están insertadas por defecto. Puedo borrarlas, puedo agregar una nueva,
puedo modificarlos. Entonces, si agrego una nueva, entonces digamos prueba. Entonces vean que ya tengo dos. Puedo modificarla. Lo que puedo modificar es la descripción. ¿Verdad? Entonces aquí ya vean cómo modifico la descripción y puedo borrarla. Eso es lo que hace. Ya ahorita les voy a explicar cómo hace esos procesos y vamos a agregar un método, digamos, como nuevo para que ustedes lo vean desde cero cómo se agrega. A todos les está funcionando el front-end. Profe, el mío apenas va por 90 todavía no ha cargado. Okay. Bueno, entonces la idea sería que lo prueben, que funcione. Si les da algún error, entonces ahorita lo revisamos. Vamos a ir al receso y regresamos a las 9:30, ¿está bien? Para que terminen Perfecto, de profe. compilar, y puedan revisar, y los que estaba un poquito lenta la compu, entonces los podamos poner ahí como en orden. Entonces nosotros a las Profe, 9:30. ¿cómo era que se creaba un login así rápido? ¿Cómo era que se creaba un login? ¿Un login en dónde? ¿En SQL Server? Ajá, Yo lo pasé al chat. a ver. Ahí está, que crea el login, si quieres lo vuelvo a pasar. Ahí Ah, está. sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Ok, ok. Profe, si está sirviendo por cualquier cosa, profe. Ya me sirvió Ok. bien. Listo. Sí, a mí Entonces, también. regresamos a las 9:30.
Ok, listos, continuamos. ¿Hubo alguno que tuvo algún problema con el frontend? Bueno, entonces si no, me voy a pasar a frontend y voy a ir explicando. En el frontend, en la carpeta source, en app, lo que hicimos fue agregar un componente que se llama encuesta. Los componentes están formados por 4 archivos. El HTML, que es donde ¿verdad? Se encuentra el código HTML, toda la estructura. Eso que ustedes ven aquí, ¿verdad? Eso que ustedes ven ahí está en el archivo HTML. Luego hay un archivo que es .css, que es el que me permite darle formato, ¿verdad? Color, tamaño, ¿verdad? Darle una mejor estructura visual al archivo HTML. El archivo .spec, aquí no está modificado, ni tampoco yo les voy a pedir que lo modifiquen, pero por lo menos para que sepan para qué sirve. Tiene los casos de prueba unitarios, o aquí es donde deberían ir los casos de prueba unitaria del módulo de este componente, ¿verdad? Encuesta. Para eso es que sirve el archivo .spec.ts. Y el archivo component.ts, es donde ya le doy, digamos, el funcionamiento a la pantalla, al HTML, ¿verdad? Ahí es donde ya le doy funcionamiento. Digamos que si estuviéramos en una aplicación de Java, el HTML sería como la ventana. Y si ustedes recuerdan, cuando yo le doy como doble clic a un botón, me lleva al código que implementa ese botón. Pues aquí es más o menos lo mismo. Este archivo es donde está la programación de esa ventana. Entonces aquí es donde está la programación del archivo HTML. Vean que básicamente la estructura es muy similar a lo que habíamos venido haciendo anteriormente. Tengo una lista donde voy a ir almacenando, digamos, las encuestas. Lo que hace es en el método onIn, que es como el onload en una aplicación de Java, lo que hago es cargar, ¿verdad? Por defecto, las encuestas que están insertadas en la base de datos. Por eso invoco el método getService. Aquí está el método, que lo que hace es utilizar un data service, que es este que está aquí, que se llama data.service.ts. Y esto lo que hace, vean que básicamente es invocar
al URL del backend. Entonces, lo que hace es invocar a este, ¿verdad? Este es el URL que estoy invocando, entonces me devuelve esto, ¿verdad? Y eso lo retorna, y aquí ya lo que hago es descomponerlo y vean que deja el resultado en la lista que creamos. Chicos, regalen un momento, es que están haciendo una reparación en mi casa y mi hijo no quiere hacer caso, entonces voy a tener que intervenir. Entonces vean que así es básicamente como funciona el método que obtiene todos los encuestados. Tengo un método en el servicio, ¿verdad? En el data service, que invoca a el URL del backend. Y aquí lo que hago es invocar a ese data service y me deja el resultado en la lista que creamos anteriormente. Y así para cada uno de los métodos, ¿verdad? Aquí está el método delay, que lo que hace es invocar también al backend. Y si buscamos aquí está el delay, ¿verdad? Lo que hace es invocar el método, enviarle el valor, y aquí me devuelve los resultados. Y después de que invoco al método de borrar, entonces vuelvo a invocar al método de mostrar todos los encuestados. Aquí está el método de agregar, el de modificar, el de agregar uno nuevo, ¿verdad? Que además tiene que crear la estructura para poder mostrarla en HTML, y así cada uno de los servicios. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o si tuvieron algún problema con el front-end. Profe, de momento, claros. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear un proceso desde cero para que ustedes vean, digamos, todos los archivos que se modifican para poder hacer ese proceso. Lo primero que vamos a hacer entonces, aquí lo que nosotros estamos mostrando son las encuestas. Vamos a repetir, digamos, como este proceso, pero lo que queremos mostrar son los encuestados. Recuerden que teníamos encuestas y teníamos encuestados. Entonces, voy a crear un procedimiento almacenado que se llama get encuestados, ¿sí? Disculpe, la conexión con la base de datos y la página se da por medio de los procedimientos almacenados. Son los procedimientos almacenados los que se conectan con ella. Digámoslo así, no. Si digamos, si yo quiero mostrar los clientes, un ejemplo, yo tengo que crear un procedimiento almacenado que me devuelva a los clientes, y esa va a ser la conexión por medio de ese procedimiento almacenado. Sí, tengo que crear el procedimiento en el backend que invoque a ese procedimiento almacenado. Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces, en la base de datos encuesta, voy a crear este procedimiento almacenado, que es el que devuelve todo encuestado. Bueno, a mí ya me dice que yo ya la tengo porque ya yo había creado el procedimiento almacenado, y aquí lo que está es ejecutarlo, ¿verdad? Que me devuelve 3 registros. Entonces, eso es lo primero.
Vamos a ir al backend. Eso es lo primero que tengo que modificar, ¿verdad? La conexión entre la base de datos y el backend para poder obtener los resultados. Eso recuerden que está en las rutas y en este método server router. Puede ser que como ahora estamos trabajando con encuestados, ustedes decían crear una ruta nueva. Yo lo voy a hacer aquí en el mismo. Pero tal vez para más orden, ustedes pueden crear un nuevo archivo de rutas para que donde estén todos los encuestados, ¿verdad? Aquí las encuestas, en otro archivo todas las encuestados y así. Ya es más de orden y de costo. El método, en realidad, si lo revisan, es igual a getServer, ¿verdad? Es el mismo, lo único que hay que cambiarle es el método que vamos a ejecutar ahorita. Vean que eso es lo que hice fue cambiarle a getEncuestado. ¿Verdad? Cambié el nombre y cambié el nombre del procedimiento almacenado que va a ejecutar ahorita. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Eso es en el backend para poder conectar. En ese mismo archivo, bueno, no les pasa el método, por el chat. No. En este mismo método, perdón, en ese mismo archivo, lo que vamos a hacer es al final agregar la ruta para poder acceder, para poder invocar el método. Eso va en el procedimiento que se llama route, ¿verdad? Entonces ahí agregué. Y entonces, para ver ahora los encuestados y ver que está funcionando, me puedo ir al backend y agregarle un slash encuestado. Ahí no me está funcionando. ¿Será que era? Sí. Tres y así. Voy a ver si fue que hice algún cambio que no. Profe, ya lo habrá creado, profe. El método, aquí, el procedimiento almacenado. Ajá. Sí, porque aquí yo lo estoy ejecutando, Sí. me devuelve a 3. Ok. Voy a ver si fue que hice algún cambio que no documenté, porque sí, ya lo había aprobado, obvio.
Mm. Voy a volverlo a copiar, no, pero es que me dieron algún Ahí está. Como que no le gusta el lugar donde lo puse. Lo puse de segundo y ahí sí ya funcionó. A ver si es que creo que sí está bien. Lo cambié de lugar y a mí ya me funcionó. Ahí me dice que ustedes le dice. Sí, profe, también. Ok, recuerden que el proceso en el backend es lo único que tengo que hacer. Como les repito, que yo como por más rapidez lo dejé todo en el mismo archivo, pero obviamente lo ideal sería que ustedes creen un archivo de rutas nuevo para los encuestados y lo manejen un poquito aparte, pero digamos que la lógica seguiría siendo la misma. Eso el backend. Ahora me voy a mover al frontend y vamos a ir al data service. Data.service.cs, ¿verdad? Y ahí tenemos que agregar un nuevo método que se llama getEncuestado. Como voy a desplegar en el mismo documento HTML, también los encuestados, igual aquí podría haber creado otro componente, ¿verdad? Que se llame encuestados, ¿verdad? Que sería también el ideal, ¿verdad? Que cree otro componente que se llame encuestados. Pero lo voy a dejar aquí, como les digo, por más rapidez del taller. ¿Cómo lo voy a manejar en el mismo archivo? Entonces vamos a crear una nueva lista. Recuerden que aquí tengo una lista para las encuestas y aquí tengo una lista para los encuestados. Eso es en el archivo encuesta.component.tf. Y luego tendríamos que agregar el método que invoca al data service, ¿verdad? Y en el método onInit vamos a invocar a este Profe, método. ¿puede pasar el anterior? Sí, ya lo voy a pasar. Y este que voy a pasar ahorita es el que va en el método onInit. Tenga.
Eso ya lo probamos, ¿verdad? Que estuviera funcionando la consulta. Lo que nos faltaría entonces es el código HTML. Recuerden que ese es el proceso. Entonces, el proceso es primero crear el procedimiento almacenado en la base de datos. Luego, agregar el acceso o la consulta a el backend. Luego, en el data service, ¿verdad? Creo la conexión entre el frontend y el backend. Y en el archivo .component.ts agrego, invoco el data service, y entonces lo que nos faltaría es el archivo HTML para ya poder visualizar la consulta. A este código HTML yo no le di la funcionalidad de modificar, de borrar o de agregar nuevos, solamente de poder ver los encuestados, porque eso, si ustedes vieron, solo creamos un procedimiento almacenado. Entonces, este es el código que iría, lo voy a agregar después del div, que si era el de arriba, agregar uno totalmente nuevo. Voy a tener que pasarlo por partes. Entonces, a ella falta algo de formato, pero vean que aquí están los encuestados y están los 3 encuestados, digamos que, como les dije, no tiene todavía implementada ninguna funcionalidad, solamente podrían verse. Pero para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona, digamos, el proceso. Algo muy importante que lo marqué aquí en celeste, en el documento de Word o en el PDF, bueno, de las modificaciones que hice, es verdad que aquí estos son los elementos que muestra, ¿verdad? La cédula, el nombre, los apellidos, el sexo, eso es lo que hay que modificarlo. Vean que accedo a una variable que se llama encuestados.cédula, que básicamente es lo que me devuelve aquí, ¿verdad? Sus valores. Y esta variable encuestados, vean que la creo aquí en este div. Se llama LED encuestados, ahí es donde la estoy creando, y dice que tiene acceso a la lista de encuestados, que esa lista de encuestados fue la que creamos aquí, ¿verdad? Recuerden. Esa sería la forma de acceder a los la valores. Lista. ¿Perdón? Es como para recorrer la lista. Es para poder recorrer la lista, correcto. Es básicamente lo que hace, ¿verdad? Por cada elemento en la lista, ¿verdad? Crea un div. ¿Les funcionó? Sí, pero está perfecto. Ok. Esto es básicamente lo que les tenía hoy. Es algo pequeño y sencillo, pero que les puede ser de utilidad para poder conectarse en la base de datos en el proyecto. Como les digo, pueden utilizar, si ustedes ya tienen experiencia en otro lenguaje de programación, pueden utilizar otro, o pueden utilizar digamos que este demo que les creé. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, ayuda demasiado, definitivamente. Demasiadísimo. Eso es una ayuda grandísima. Pero entonces uno nada más puede mandar así como procedimientos, y en los procedimientos tengo que meter todo ahí, digamos, todo lo que yo quiera. Porque solo recibe procedimientos, ¿o qué más recibe? Recibe cursores, pistas, no sé. Es que recuerde que un cursor yo no lo puedo ejecutar como por sí solo, no tiene como sentido. El cursor debería estar dentro de un procedimiento almacenado para poder invocarlo.
porque si no usted tendría que chorrear todo el código en el backend y la idea de que utilicemos un procedimiento almacenado es tratar de separar todas las partes, por eso se llama modelo vista controlador, ¿verdad? Porque entonces el modelo es el archivo HTML, ¿verdad? Que estaría en el front-end, la vista, perdón. El modelo es la base de datos y el controlador es el backend. Entonces, entre menos código SQL usted tenga en el controlador, hay mayor separación de los tres componentes. No sé si me explico. Por eso es que se trata de que usted crea un procedimiento almacenado para tratar de ocultar su código SQL y que quede en la capa de datos, digamos. Y no que quede en la capa del controlador, porque usted podría agregar, digamos, agregar el código, es que cerré la Visual Studio. Usted podría, no es que solo acepte, no es que el backend solo acepte, porque al final, digamos, él lo que hace es un execute y el execute puede ejecutar cualquier cosa. Si yo aquí le envío un select todo, en lugar de esto le envío un select todo, un select asterisco from encuestado, él me lo va a devolver, digamos, eso no funciona, pero lo que estamos tratando es de que las tres capas queden totalmente divididos, o sea que haya la menor cantidad de código posible. Esa es como la recomendación, no sé si me explico. Sí, profe, sí, lo entiendo perfecto. Profe, una Digamos que pregunta. es una buena práctica de programación. Yo le Sí, Manuel. recomiendo hacer que hagamos las validaciones. Un ejemplo, que digamos, si le tiramos un dato que no es correcto, un ejemplo, no sé cómo decirle, que puede ser un teléfono que no cumple con las reglas que nosotros generamos en el SQL, ¿dónde piensa usted que sea mejor validar esos datos? ¿En el frontend o validarlos en la base de datos? Las validaciones tienen que estar en realidad en ambas partes. Eso es mayor seguridad. Tienen que estar en la base de datos porque yo tengo que, no puedo permitir, digamos, como administrador de la base de datos, que se inserte un dato que no es el que yo espero. Y tengo que hacerlo también en el front-end, porque si me espero hasta que la base de datos me diga que ese tipo de datos no es soportado, por ejemplo, ya pasó mucho tiempo y estoy además haciendo una conexión. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, ese tipo de máscaras y cosas yo las puedo hacer desde el front-end y ni siquiera voy al back-end para hacer la consulta, me explico. Entonces, sí, en realidad se manejan en las dos partes, no es que cuál es primero, cuál es después. Sí, profe, es que nosotros estuvimos investigando que uno en el frontend puede hacer validaciones de datos. Un ejemplo, uno puede hacer una validación de un teléfono exactamente igual a como la puede hacer en el SQL. Y yo me puse a pensar con Víctor y con Yanka que, digamos, que hacer esa validación y esperar una respuesta, eso es muy complicado porque habría que tirarle el teléfono, que nos valide el teléfono, que nos devuelva una respuesta, después tirarle el nombre para que nos devuelva una respuesta del nombre, un ejemplo. Entonces, es muy complejo estar haciendo esa vara porque hay que estarle tirando datos a ver si nos devuelve una respuesta verdadera o correcta y estar volviendo a regresar de nuevo y volver a tirar otro dato para que nos lo verifique y todo. Entonces uno desde el front puede hacer todas esas validaciones fácilmente. Sí, pero por eso les digo que como administrador de la base de datos también tiene que validarlos a nivel de la base de datos, porque recuerden que son dos personas distintas las que están haciendo el proceso. Usted es el administrador de su base de datos y el que no siempre sucede lo que sucede aquí, ¿verdad? De que usted es el administrador de la base de datos y además es el que desarrolla el programa. Eso en la vida real no sucede. Lo que sucede es que hay alguien que se dedica a la base de datos y hay otra persona que se dedica a la página web.
Imagínese que si usted se espera como administrador de la base de datos que el que está diseñando el programa haga las validaciones y no las hace. Sí, toda la vida. No puede esperar uno en eso, se atrasa mucho. No, no es solo eso, es un tema de seguridad, que si esa validación no se hizo y llegó a la base de datos, ¿verdad? Entonces hay un problema. Por eso tiene que ser en las dos vías, ¿verdad? Porque no siempre es la misma persona la que hace el proceso. Y puede garantizar que todas las validaciones que la base de datos necesite están en el front-end. Entonces tiene que hacerse en ambos lados. Ok, perfecto, profe. Bueno, porque en realidad, digamos, las validaciones ya en la base de datos ya están. Eso fue lo que se hizo en la anterior. Validar que hubo reglas para los teléfonos y para todo ese tipo de datos. Profe, y otra pregunta. ¿Cómo hace uno para retornar un error? Más o menos, ahí como una idea. Digamos, uno puede capturarlo con un try catch, yo creo, en la base de datos, ¿verdad? Sí, la base de datos tiene también try catch, usted lo puede devolver. Ok. Entonces uno dentro del procedimiento almacenado puede retornar esos errores. Sí. O puede retornarlos como nosotros lo hicimos, ¿verdad? No se pudo insertar, retorna -1. Código duplicado, retorna -2, digamos. Eso ya usted lo puede manejar como usted quiera. Sí. Entonces, dependiendo de lo que le retorne a uno maneja el error dentro del front. Perfecto, profe. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, vea, yo siendo sincero, la verdad me quedé atrás, pero bueno, yo seguro me vuelvo a rever la clase después, porque es que ya sí tuve bastantes problemas con la computadora. Pero, que si me puede ayudar un momentito con las credenciales, lo del login, que sigo como Ajá, teniendo no le está problemas. funcionando. Sí, no me está entrando. Ya lo vemos entonces. No sé si hay algún otro, si no, finalizamos aquí la clase. La próxima semana nos quedan 2 temas pendientes, que sería el de transacciones y el de seguridad, que es un poco lo que vimos hoy de crear los usuarios y copias de seguridad, ese tipo de cosas. Y tendríamos el laboratorio número 3 también, pues esos son los 3 temas que tenemos pendientes y con eso finalizaríamos el curso. Si no tienen preguntas o alguna duda adicional, entonces me quedo con Víctor y finalizamos aquí. Nos veríamos el próximo lunes. Profe, el laboratorio va con base a triggers y todas esas varas, ¿o qué? Si nos da chance, lo hacemos en horario de clase, que pensaría que no, pero bueno, por lo menos lo podríamos comenzar y lo dejamos para que lo entreguen el viernes o algo así. ¿Pero de qué temas va a ser? Disculpe, profe. Son de los que veamos bueno, incluye un poco de todo lo que no hemos visto, incluye triggers, incluye cursores, incluye temas de seguridad, de los últimos temas que no han sido evaluados. ¿Profe? Sí, Verónica. Bueno, igual el lunes es la entrega de la tercera etapa, bueno, de la última etapa del proyecto, ¿verdad? Sí. El lunes, si quieren, podemos hablar si necesitan un poquito más de tiempo. Tampoco es que está tan escrito en piedra, pero la idea es que podamos terminar la próxima semana para que la semana 17 empecemos con las revisiones y finalicemos con el curso. Profe, yo quería hacer otra pregunta. Con respecto a lo de la documentación, usted dijo que todo tenía que venir perfecto, ¿verdad? Nosotros la segunda etapa nos hicieron falta unas cosillas ahí con lo de las plantillas, porque sinceramente no vimos. Eso es culpa de uno, ¿verdad? Por no poner atención a las indicaciones. Pero Sí, esa parte tenemos que crearla de nuevo, profe. No. Ok, perfecto. Bueno, esa era la pregunta. Muchísimas gracias. Me refería completo a esta última etapa. Es que, verá que me ha pasado mucho que como yo soy tan eficiente, valga la modestia, bueno, como ustedes vieron, en la semana 15 yo ya tengo el 85% del curso revisado. Sí, claro. No solo asignado, sino además evaluado, calificado.
Y entonces ya la mayoría sabe si ganó o perdió el curso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tal vez tengo otro curso en el que estoy más mal, Pegado. entonces mejor dejo botado este porque pues sí ya lo gané y no entrego nada del proyecto. Y eso no es la ciencia es que usted está desarrollando un proyecto por etapas, es que usted culmine todas las etapas para que tenga un proceso de aprendizaje completo. Y sí, entonces me pasaba que no me entregaban la última etapa y entonces, y yo, ¿por qué no? ¿Y por qué hicieron eso? Y profesores que estábamos en otro curso más pegadito, entonces como este ya lo habíamos ganado, entonces un poco la idea de poner esa cláusula empezó por eso, ¿verdad? Porque si no, después no me entregaban nada o me entregaban cualquier cosa. Entonces, la idea de esto es que ustedes tengan una aplicación funcional para que el proceso de aprendizaje sea completo, porque si no, entonces lo dejan a medias. Entonces, no es que reparen todo lo adicional, o sea, ya lo que está calificado, está calificado. Lo único que sí sucedería es que, por ejemplo, si no entregan este proyecto, entonces todas las notas del proyecto, las anteriores sí las pasaría a un 50%. Ok, perfecto. Profe, otra pregunta. ¿Todo tiene que ser actualizable? Todas las entidades o las tablas que utilicemos en frontend tienen que ser actualizables y, Creo que eliminarlas y todo. no lo recuerdo tan claramente, pero ahí en el documento sí especifica cuántas y creo que no habla de eliminar, sino de deshabilitar. Ok, perfecto. Revíselo porque ahí está en el documento Ajá. cuántas tablas es necesario que se puedan por lo menos modificar, pero sí no es necesario que sean todas. Papi, Sí, estoy ocupada, ya le pongo. el 70% es lo que dice en el documento, bro. Ok, sí, entonces el 70%. Si son 10 tablas, entonces 7. Sí. Bueno, profe, perfecto. Entonces, muchas gracias. Pura vida. Hasta luego. Entonces me quedo con Víctor. Eso, profe, gracias.